Excelente jornada tengan cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos en los canales tanto del BIE como de Vela Típica. Es un honor para mí tener nuevamente como invitado a Miguel Salinas Chávez. Bienvenido, Miguel. Gracias, al contrario, un honor estar con ustedes nuevamente. Como siempre es un placer y una gran oportunidad de dirigirme a su audiencia. Y pues entrando rápidamente y sin más rodeo en tema sobre los cambios en la agenda del presidente Donald Trump, sobre esta agenda política, agenda global, todo lo que tenga que compartirnos, Miguel, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, le agradezco la oportunidad. Pues como hemos visto, Donald Trump en su segundo periodo venía con la espada desenvainada. Eso creo que lo comentamos también en algunas oportunidades que he tenido la ocasión de poder platicar con ustedes y ante su audiencia. Y bueno, pues lo que estamos viendo ahora es precisamente la materialización de esa agenda donde Donald Trump básicamente le declara la guerra a lo que conocemos como el terrorismo o más precisamente el narcoterrorismo. Esta simbiosis de grupos del narcotráfico que además pues han tomado pues un cariz distinto que es el del terrorismo, es decir, el atentar contra la ciudadanía, no solamente ya limitarse a traficar con estupefacientes, sino además convertirse en un flagelo social que ha puesto en vilo la viabilidad, de hecho, ¿no? de la subsistencia del mismo Estado mexicano. Y por otro lado, también estamos viendo cómo los grupos terroristas, que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico, aunque muchas veces están relacionados, que han tomado una bandera política o ideológica más bien, que se han hecho también pues equipo con algunos regímenes. Son exactamente estos dos los objetivos que Donald Trump ha querido poner como prioritarios para destruir o atacar o desmantelar en este su segundo periodo. Empezó, pues digamos, desde el 2025 ya marcando cómo, por dónde iba esta agenda, pero a partir del 2026, específicamente el 3 de enero del 2026, vimos que esto se empezó ya a concretar con la caída y la sustracción, detención, secuestro, como se le quiera llamar, de el dictador Nicolás Maduro de Venezuela, al cual ya se le había señalado primero como un dirigente de un cártel narcoterrorista. Y esto lo hizo Donald Trump. Bueno, lo primero fue que desde el año pasado, ya en su primer año de este segundo periodo, quiso designar a los cárteles de la droga como grupos terroristas. Con eso él tenía ya la vía libre para ir y perseguirlos en cualquier parte del mundo. A partir del 11 de septiembre del 2001, cuando se dan estos ataques, para mí de falsa bandera, pero ataques al fin de cuentas, del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York, bueno, en todo el conjunto, porque no solamente se cayeron las Torres Gemelas, sino otros edificios también alrededor, y otros atentados que hubo con aviones, como el Pentágono, etcétera. Esto que para mí y para mucha gente en el mundo fueron autoatentados que le permitieron a Estados Unidos tener el pretexto para involucrarse en una serie de guerras en el Medio Oriente, de los cuales también vamos a comentar, porque esto que estamos viendo en Irán es parte de esto. Pero a partir de ese año se presenta una legislatura que fue aprobada pues, en unanimidad por tanto el Congreso como la Cámara de Senadores en Estados Unidos, que se llama la Ley Patriota, y en esa Ley Patriota deja en claro que el presidente de Estados Unidos está obligado a perseguir en cualquier parte del mundo y pasar por encima de cualquier interés particular soberano de cualquier país. eh, el gobierno de Estados Unidos, el presidente tiene la autorización y la obligación de perseguir a cualquier grupo terrorista a nivel mundial sin ninguna restricción y sin respeto de ninguna soberanía nacional, ¿no? Entonces, tomando eso como argumento, Donald Trump puso precisamente los objetivos políticos que quería desmantelar, los metió en ese costal de la ley patriota,
pero para que cupieran en ese costal tenía que ponerles el calificativo de grupos terroristas. Ahí es donde los cárteles del narcotráfico en México fueron catalogados, o algunos de los cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y otros más, fueron catalogados como grupos terroristas, precisamente y bien justificado y bien ganado este calificativo, pues porque a eso se han dedicado en los últimos años, como hemos visto, todo lo hemos padecido. Ustedes en Ciudad Juárez, pues obviamente han sido testigos presenciales de cómo ha sido la brutalidad del narcotráfico a lo largo de, pues, de los años, ¿no? Cómo se han convertido en estos grupos ya totalmente sanguinarios, cometiendo todo tipo de atrocidades. Y por otro lado, en otras partes del continente, en Venezuela específicamente, el gobierno norteamericano calificó al gobierno o al régimen chavista que en este tiempo encabezaba Nicolás Maduro como un grupo de terroristas también y de narcoterroristas, es decir, un grupo que utilizando precisamente la silla, el poder en Venezuela, se habían beneficiado y se habían convertido en grupos que traficaban pues drogas, estupefacientes, etcétera, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces, para poder entrar y atacarlos sin que tuviera consecuencias legales de que estaba haciendo una invasión a un país, lo que hizo Donald Trump fue ponerles el calificativo de grupos narcoterroristas y con eso él ya tenía no solamente la autorización, sino también el deber, la obligación de ir tras ellos, porque si no, él mismo hubiera incurrido en, pues en una complicidad o en un delito por no ir tras ellos. Entonces, aquí en México también determinó que había pues grupos que tenían que ser perseguidos y se lo advirtió desde el año pasado a Claudia Sheinbaum que iba a entrar la tropa norteamericana a perseguir a los cárteles de narcotráfico, a lo cual ella, por supuesto, siempre ha estado en absoluta oposición, no porque defienda la soberanía, no porque represente los intereses nacionales, simplemente porque sabe que en el momento que no pudiera detener una incursión militar norteamericana, pues ahí termina lo que pudiéramos llamar su gobierno, aunque es un gobierno prácticamente sin poder, y lo vamos a comentar a lo largo de esta entrevista. Así que a partir, así que a partir de pues este pasado 3 de enero inicia lo que conocemos como la agenda o la doctrina Monroe, que es básicamente la reedición de lo que se conoció como la doctrina Monroe, una doctrina de relaciones exteriores norteamericano impulsado por el presidente James Monroe, que gobernó Estados Unidos del 2000, de 1817 a 1825, y esa agenda implicaba o impulsaba la idea de que dentro de América continental, es decir, desde Alaska hasta Argentina, los únicos intereses que valían eran los de Estados Unidos, sí, los de Estados Unidos, para que los países europeos se mantuvieran al margen, es decir, fuera que no intervinieran políticamente en el territorio americano. Y esto, bueno, pues se ha venido aplicando a lo largo de estos 200 años. Y Donald Trump dijo, bueno, es el momento no solamente de retomar esa agenda, sino pues actualizarla de acuerdo a los intereses que ahora trae Donald Trump. Entonces, parte de esos intereses es tener el control estratégico, el dominio de los recursos más importantes que mueven al mundo actualmente, que es básicamente el petróleo y las tierras raras, porque con las tierras raras es con los que se está fabricando pues todos los componentes electrónicos de alta tecnología que hacen funcionar desde vehículos, aviones, computadoras, celulares y todo tipo de aparatos con los que pues se mueve y se comunica el mundo actualmente. Entonces, para tener el control de estos recursos, Donald Trump implementa esta doctrina y el primer lugar donde la ejecuta fue precisamente en Venezuela, el 3 de enero, con esta operación en la cual entran un grupo de élites del
los cuerpos de marines norteamericanos, de fuerzas especiales, para hacer esta operación y tomar a Nicolás Maduro y a su esposa y llevárselos a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Para que esto no pareciera una invasión a un país soberano, pues Estados Unidos, bueno, Donald Trump se protegió con esto que mencioné, que era la ley patriota, diciendo, pues no estoy deteniendo a un presidente en funciones, sino estoy deteniendo a un narcotraficante que además es un terrorista. Es una cuestión semántica, si se quiere ver así, porque la realidad es que pues era un presidente ilegítimo, pero en funciones, Nicolás Maduro, ¿no? Había perdido la elección y había quedado en un descrédito a nivel mundial. Todo el mundo sabía que pues, era una elección irregular y que se había hecho trampa y lo que ya sabemos. Pero de todos modos él estaba ahí y Donald Trump pues fue y lo tomó y ahora lo tienen rindiendo cuentas en Estados Unidos. En febrero, es decir, un mes, casi 2 meses después, casi sí, casi 2 meses después, viene el segundo paso, el segundo acto de esta obra y se llevó a cabo en México, donde en reuniones previas, junto con el aparato de seguridad norteamericano, Estados Unidos le exigió al gobierno mexicano que tenía que tomar cartas en el asunto de detener no solamente la entrada de fentanilo a territorio norteamericano, sino además desmantelar los cárteles de narcotráfico que están operando en México y que en muchas ocasiones ha señalado el gobierno de Donald Trump que tienen aterrorizados no solamente al pueblo, que eso ya es conocido, sino a la misma presidente Claudia Sheinbaum. Y él ha dicho en muchas ocasiones que pues estos grupos la tienen totalmente sometida, que la tienen aterrada y pues él le ha ofrecido innumerables ocasiones su ayuda. Por supuesto que con estos incentivos, pues Claudia Sheinbaum no solamente no tiene ningún deseo de ser ayudada, sino que ha restado su poca o casi nula autoridad y el poco margen político y de poder que tiene actualmente. Entonces, como ella ha sido muy reacia a actuar, aunque ha detenido a varios miles de operativos, o sea, varios operadores de cárteles, y ha hecho detenciones por miles, y han desmantelado decenas de laboratorios de fentanilo que López Obrador en su gobierno había negado que existieran, y ha dado golpes contundentes, además de que ha enviado a los principales cabecillas de los cárteles que estaban detenidos en diferentes centros, o sea, en diferentes cárceles en México, se los ha ido enviando pues en partes al gobierno de Estados Unidos, pues no ha sido suficiente y quedaba una de las cabezas principales todavía por detener, que era Nemesio o Rubén, porque no se sabe realmente cuál era su nombre, o Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Y al parecer hubo reuniones de alto nivel del aparato de seguridad norteamericano con el aparato de seguridad de México, exigiendo que o el gobierno de México detenía a Nemesio Osegueda Cervantes o Rubén Osegueda Cervantes, o era el gobierno o las fuerzas especiales norteamericanas las que iban a entrar por él y se lo iban a llevar. En este contexto fue que el 22 de febrero pasado, si no mal recuerdo, déjeme revisar nada más para no dar una fecha equivocada, porque creo que sí fue el 22, sí, en la madrugada del 22 de febrero, en una localidad aquí en Jalisco llamada Tapalpa, que es un lugar muy bonito, muy turístico, muy boscoso, donde estaba refugiado en ese momento este señor, capo del narcotráfico, fue detectado por los aparatos de inteligencia norteamericanos y al parecer en un operativo llevado a cabo supuestamente por el ejército, pues dieron con él y pues lo neutralizaron. Utilizo esa palabra porque no se sabe si lo mataron en ese momento o lo capturaron vivo y cuando iba de traslado hacia la Ciudad de México, en una cuestión así medio extraña, se les murió en el camino. O sea, todo el mundo cree, porque eso sería lo lógico pensarlo, que realmente lo mataron. O sea, es muy difícil, digo, no digo que sea imposible, pero sinceramente, pues sí está complicado creer que se les haya muerto así nada más, ¿no? Del susto o algo. No lo descarto, pero
es una versión que sinceramente cuesta trabajo creerla. Eso fue ese día y la tercera parte de esta obra se está dando en tiempo real actualmente con el bombardeo de Estados Unidos a Irán, que también está catalogado como como un régimen terrorista, y con ese pretexto Donald Trump pues los atacó y los bombardeó. Según la Constitución norteamericana, el presidente tiene 90 días para hacer este tipo de intervenciones sin tener que pedir el permiso del Congreso. Si una operación militar en un país, bueno, pues un país extranjero obviamente, tuviera que durar más de estos 90 días, sí necesariamente debería de contar con la aprobación del Congreso. Como Donald Trump tiene calculado que esta operación va a durar unas semanas y no estos 3 meses que le marca la Constitución, no le pidió permiso al Congreso. Pero si se llegara a prolongar más de estos 90 días, pues él está, pues, preparándose, diciendo que no está atacando, igual como lo dijo en Venezuela, no está atacando un gobierno legítimo, sino a un régimen terrorista. Y como son terroristas, pues los tiene que atacar sí o sí, tratando de desmantelar este aparato que gobierna desde hace 45 años, más o menos, a Irán. Eh, pues hay mucha gente en Irán que está festejando la caída del régimen o que se esté desmoronando este régimen, y hay otros por el contrario que pues están muy molestos, muy enojados, porque además ya saben esa historia, porque si vemos lo que sucedió a partir del 2001, cuando Estados Unidos empezó con este tipo de intervenciones, primero en Afganistán y luego en Irak, y vemos las consecuencias que eso ha traído para la región y para el mundo, pues nos damos cuenta que obviamente lo peor que pudo haber sucedido es este tipo de intervenciones para liberar a un pueblo que estaba libre y dejarlo a expensas de grupos extremistas terroristas que han destruido a estos países. Es decir, la condición de estos países después de la intervención norteamericana es muchísimo peor que la que era antes. Pero en estos países, no solo, bueno, la lista de países no se limita solamente a Afganistán e Irán, perdón, e Irak, sino también en esa lista pues está Libia, está Egipto, está Sudán, está creo que Yemen y está pues, Siria, obviamente también. Entonces, el país que faltaba en esta lista era Irán. Se intentó el año pasado empezar a negociar con bombas un posible sustitución del régimen, pero al final de cuentas no pudieron ponerse de acuerdo. Estas negociaciones continuaron este año con la intención, supuestamente el pretexto de que Irán podía llegar a producir bombas nucleares, igual que fue el pretexto con Irak en el 2003 más o menos, donde se argumentó que como Irak tenía armas químicas de destrucción masiva, pues tenía que entrar Estados Unidos a destruir ese armamento. Obviamente, cuando entró Estados Unidos, a pesar de que la autoridad a nivel mundial que decía o que investigaba quién tenía y quién no tenía estas armas, le había dicho Estados Unidos que en Irak no había este tipo de armas químicas, de todos modos Estados Unidos, como no le importaba, porque eso era el pretexto simplemente, entraron, destruyeron al país, murieron cientos o miles de soldados norteamericanos en esa operación, y al final de cuentas tuvo que salir Estados Unidos, porque fue un desastre el que dejó como en el país y además fue un desastre para ellos. Así que esta historia, pues los iraníes ya se la saben, la conocen muy bien y saben que cuando entre Estados Unidos, lo más probable es que las cosas terminen peor que como estaban. Ese es el temor que se ve ahora en Irán. Ahora, también hay que hacer una pausa. Ya mencioné hace rato que Estados Unidos, la finalidad que tenía en decretar o en imponer esta agenda era tomar el control estratégico de dos cosas específicamente, el petróleo y las tierras raras. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo comprobada en el mundo, tiene alrededor del 19% de toda la reserva probada en el mundo, pero también tiene tierras raras. Groenlandia, esta famosa isla, que es la isla más grande del mundo,
que pertenece a Norteamérica, y cuando digo Norteamérica me refiero a la parte geográfica, no a Estados Unidos. Pertenece geográficamente a Norteamérica. Estados Unidos la quiso tomar por la misma razón, no solamente porque es un paso estratégico hacia Rusia, sino también porque parece que pues, es muy rica en todo tipo pues tanto de petróleo, gas y piedras raras, y tierras raras, perdón. Así que también en el caso de Irán, pues Irán tiene la tercera reserva más grande de petróleo del mundo. El primer lugar, como ya mencioné, es Venezuela, el segundo lugar es Arabia Saudita, creo que tiene como el 15% de las reservas totales del mundo, y el tercer lugar es Irán, que tiene alrededor del 13% de las reservas probadas a nivel mundial. Entonces, si Estados Unidos toma el control de las reservas de Venezuela, como ya lo hizo, ya las tiene bajo su control, ahí ya tiene el 19%. Estados Unidos, sus reservas que tiene probadas dentro del territorio norteamericano, que principalmente están en Alaska, tiene el 3% de las reservas a nivel mundial, más el 19% de Venezuela ya suma un 22%, más el 13% de Irán es el 35%. Y si le sumamos el 15% de Arabia Saudita, que Arabia Saudita es el principal aliado que tiene Estados Unidos en Medio Oriente junto con Israel, estamos hablando del 50% de las reservas de petróleo que hay en el mundo. Eso le da una ventaja estratégica a Estados Unidos. Eso es lo que quiere Donald Trump y esa es la razón por la cual está haciendo esta intervención en Irán. No tiene que ver realmente con que si Irán era un peligro, no tiene que ver si Irán iba a producir o no una bomba nuclear. Este régimen de los ayatollah, que se está en proceso de desmantelamiento, ha gobernado, como ya mencioné, durante 45 años a Irán. Tuvieron el tiempo suficiente, si hubieran tenido la intención, tuvieron el tiempo suficiente para crear una bomba nuclear. La razón o la prueba contundente de que no tienen una prueba, perdón, de que no tienen un arma nuclear, creo que dije prueba, pero me refería a armas nucleares. La razón, la prueba contundente de que no tienen un arma nuclear es que si la tuvieran, nunca los hubieran atacado. Israel nunca hubiera atacado un país con armas nucleares. Por eso, a Corea del Norte, aunque le cae muy mal al régimen norteamericano, pues no la tocan porque tiene bombas nucleares. Y es un régimen tan radical y tan fuera de toda realidad que es posible que las use si se ve amenazado. En el caso de Irán, la prueba de que no tenían armas nucleares es que por eso los atacaron, porque si las hubieran tenido no los hubieran atacado. Entonces, el pretexto es ese, la razón de fondo es que Estados Unidos quiere tomar el control estratégico de las reservas de petróleo, o cuando menos controlar la mayoría de las reservas de petróleo del mundo, porque además China, que es el principal mm, competidor económico de Estados Unidos, le compra más o menos de la necesidad de compra petrolera diaria que tiene China en todo el mundo, le compra alrededor del 10% a Venezuela, que es casi la totalidad de la producción que tiene Venezuela, y le está comprando el 70% de la producción de Irán, que básicamente son 2 millones más o menos de barriles diarios. Es decir, a Venezuela, de los 10 u 11 millones de barriles diarios que consume China, le está comprando 1 millón a Venezuela y 2 millones a Irán. Estamos hablando del 30%, prácticamente la tercera parte de lo que compra China, se lo compra estos dos países. Si ambos quedan bajo la tutela, el gobierno o el protectorado, como ya quedó Venezuela, pero también se sumara Irán, si ambos quedaran en esa condición, con un gobierno, un régimen alineado a los intereses de Estados Unidos, pues pondría de rodillas, o cuando menos, si no de rodillas, en una condición bastante complicada a China como para que Estados Unidos se sentara a negociar con ellos con las condiciones que Estados Unidos le quisiera imponer a, a Pekín, bueno, al régimen de China. Así que esa es parte de la intención. En el caso de México, pues no, aquí bueno, también la idea es, cuando menos, que México ya
no o rompa sus alianzas con los enemigos que tiene Estados Unidos. Y esa es la razón precisamente por la cual lo que ha hecho Donald Trump aquí de presionar a Claudia Sheinbaum ha sido también para evitar que estos tentáculos de Irán o de China que habían llegado a América hispana, Hispanoamérica, a través de gobiernos como el de Cuba, el de Venezuela, Nicaragua, Brasil e incluso con Lula, y cuando estaba Rafael Correa en Ecuador, en fin, todos estos gobiernos, incluyendo al de López Obrador, que López Obrador era un aliado del régimen de Irán y al mismo tiempo pues se hizo aliado de China con la intención de golpear, pues esa era la intención de López Obrador, económicamente y geopolíticamente a Estados Unidos. El resultado es que ahora Estados Unidos pues les ha volteado el juego al régimen aquí de México y está presionando a Claudio Sheinbaum para que rompa las alianzas, no solamente con los cárteles de narcotráfico, porque ha salido a la luz pública a través de investigaciones periodísticas que no han sido desmentidas y de otras investigaciones norteamericanas, que el gobierno de México pues ha sido financiado desde el periodo de López Obrador por el narcotráfico. A López Obrador los cárteles de narcotráfico lo han financiado desde que llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, estamos hablando de hace un cuarto de siglo, hace 25 años, 26 ya. Así que, bueno, 25. Así que Claudia Sheinbaum, según Anabel Hernández, la periodista de investigación que ha denunciado y ha hecho público mucho de las ligas de los gobiernos con los grupos de narcotráfico, ha denunciado que Claudia Sheinbaum recibió al menos 20 millones de dólares del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación, al final de cuentas algunos de estos cárteles, y que con eso pues ella tuvo el financiamiento para llegar al poder, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo básicamente es esta, eh, esta descomposición en México de las alianzas que tiene o tenía el narcogobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, y que Donald Trump está tratando de romper, así como estamos viendo que está desmantelando al régimen en Venezuela y lo quiere hacer también en Irán. Pero todo esto es parte de la misma agenda política de Donald Trump. O sea, no estamos hablando de temas diferentes ni son escenarios distintos, pero es exactamente el mismo guión y es la misma agenda la que estamos viendo. No sé si tenga alguna pregunta o comentario que hacer. Sí, preguntarle en ese sentido, entonces, por un lado, cuando habla de México, ¿será que Trump lo que quiere entonces es poner a un representante, por ejemplo, Omar García Harfuch o alguien más tipo entrecomillado neoliberal como estilo Xochitl Gálvez? O la intención realmente sería más bien poner los ojos quizás en tierras como Tamaulipas, donde se da el litio, o aquí en Chihuahua, parte de Zacatecas, La Plata? ¿Qué opina, Miguel? Bueno, yo creo que pensar en un sucesor ahorita para el 2030 me parece que esto ya muy anticipado porque no sabemos para empezar quién esté gobernando Estados Unidos en el 2030. Ya habrá habido la elección del 2028 y pues quién sabe quién gane. Pero este, lo que yo creo que ahorita le está ofreciendo Donald Trump a Claudia Sheinbaum es pues convertirla en la Delcy Rodríguez de México. Delcy Rodríguez es la vicepresidente o era la vicepresidente de Venezuela cuando el presidente era Nicolás Maduro. Entonces, al momento de descabezar al régimen chavista en Venezuela, corta la cabeza pero deja el resto del cuerpo. Esa fue la estrategia que hizo Donald Trump. Quiso dejar al resto del organigrama simplemente negociando que ahora el que iba a dar las órdenes era él y ellos estaban ahí, los iba a dejar sentados en sus lugares para ejecutar las órdenes. Ellos pues aceptaron esas condiciones. ¿Por qué aceptaron? Pues porque no tenían condiciones para rechazarlas. Porque era eso o irse de hacerle compañía a Nicolás Maduro. Entonces,
creo que en el caso de México, lo que le está ofreciendo a Claudia Sheinbaum es, eh, pues que, dado que es la vicepresidente de facto en México, porque realmente el presidente sigue siendo López Obrador, le está ofreciendo que ahora sea ella la que ejecute las órdenes sin tener que pedirle permiso a López Obrador y que pues él le puede quitar del camino a todos los enemigos políticos que le han hecho la vida pues bastante pesada. Ese creo que es el escenario. A Omar García Harfuch pues aparentemente se ha convertido o se había hasta antes del 22 de febrero en el hombre de confianza de Washington para ejecutar la política de seguridad y de desmantelar a los cárteles de narcotráfico. ¿Y por qué digo que era hasta el 22 de febrero? Bueno, pues porque esta operación, que es la más importante que se ha llevado a cabo en México, quizá desde la caída, yo no sé si, yo creo que desde la caída del Mayo Zambada o incluso de la del Chapo Guzmán, equivale a esas dos o quizás sea algo más todavía. Pero esta caída y ejecución, perdón, esta detención y ejecución de Nemesio Osegueda Cervantes, pues no se la encomendó el gobierno de Estados Unidos a Omar García Harfuch, que era pues lo previsible, sino se la encomendó al ejército. ¿Por qué al ejército? Y específicamente pues al general secretario, este, que ahora pues se convirtió en un personaje, o sea, Ricardo Trevilla se convirtió en un personaje aparentemente ahora sí confiable para el gobierno de Estados Unidos. No lo había sido antes y de hecho en las reuniones de seguridad que se habían llevado a cabo en Estados Unidos, donde se convocaba a gente como Omar García Harfuch y a otros, pues no, el gobierno de Estados Unidos deliberadamente omitía invitar al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla. ¿Por qué no lo invitaban? Porque no era confiable para ellos, porque ellos decían, pensaban o tenían las pruebas de que el general Trevilla pues estaba en contubernio con los cárteles de narcotráfico. Por alguna razón, pues, aparentemente, porque Estados Unidos estaba decidido a entrar con tropas a México, fue que como un ultimátum o una última oportunidad, el gobierno de México le pidió un voto de confianza al gobierno norteamericano para que los pusieran a prueba. Y la prueba fue detener a Nemesio Ceguera Cervantes y la prueba se le encomendaron al ejército para ver si era confiable. Y el ejército pues cumplió con su misión, no sé si a medias, porque la idea pues, evidentemente no era matarlo o que se les muriera, sino entregarlo a Estados Unidos. Ha habido tal cantidad de desinformación y de mal manejo de esta operación en cuanto a la comunicación que se ha prestado a la especulación o a la duda de que si realmente sigue vivo, de que si realmente no murió en el traslado, sino que pues, a lo mejor está bajo resguardo en Estados Unidos declarando y quizá le van a dar una nueva personalidad, van a negociar con él condiciones de salud que la tenía bastante precaria, en fin. Esto es simplemente especulación, no hay manera de saber si esto que digo es real o no, porque precisamente quien debería de aclarar todas las dudas es el gobierno mexicano y resulta que nunca mostraron el cuerpo, aunque el sepelio y el velorio se llevó a cabo aquí en Guadalajara. De hecho, aquí, más o menos a 10 calles de donde yo vivo, está en la funeraria donde lo velaron. Y el domingo, este domingo 1 de marzo, pues nosotros aquí en esta zona amanecimos con sobrevuelo de helicópteros, drones y pues un pedazo de ciudad totalmente blindado por el ejército, la Guardia Nacional. Estaban resguardando el velorio de este hombre como si fuera un sepelio, un velorio de Estado. De hecho, fue custodiado la carroza donde se supone que iba, al menos iba, pues un ataúd, posiblemente de oro, no creo que de oro, pero parecía, y supuestamente lo enterraron en un panteón en Zapopan. Pero fue tomado como si hubiera sido una ejecución de Estado, es decir, un velorio de Estado por la cantidad de elementos que estaban resguardando. Entonces, yo creo que el gobierno de Estados Unidos está teniendo a prueba a Claudia. Yo no sé si ellos van a aparentemente darle su apoyo a Omar García Harfuch como para que tenga aspiraciones
para llegar en el 2030. Yo más bien creo que el gobierno de Trump, si es que logra brincar esta tranca que le viene el 3 de noviembre y logra salir airoso, conserva la mayoría de las cámaras, es decir, suponiendo que Donald Trump siga gobernando, porque eso tampoco es seguro para el próximo año, pero suponiendo que termine su periodo y suponiendo que su movimiento político sobreviva a él y logre volver a ganar para el 2028, a quien creo que ellos apoyarían desde Estados Unidos sería a una figura como la de Ricardo Salinas Pliego. Yo lo que creo, esa es pues una especulación mía, que Ricardo Salinas va a jugar con la idea de ser candidato, pero no va a ser el candidato. Eso es mi impresión. Yo creo que él va a jugar a eso, él va a absorber todos los golpes, los va a responder y en el último momento se va a bajar del caballo para subir a alguien que sería pues la vicepresidente, como es ahorita Claudia, y el que estaría gobernando detrás de la silla sería Ricardo Salinas, sin tener que ensuciarse las manos ni tener que cumplir con una agenda de presidente, simplemente decidiendo, tomando todas las decisiones importantes sin que sea en la cara visible. Y posiblemente a quien ponga sería pues a Lili Telles, me imagino, o alguna persona de su entera confianza, de su equipo. Yo eso es lo que creo que va a pasar. Yo por ahí creo que pasaría con el gobierno de Estados Unidos, pero eso todavía falta mucho, porque de aquí al 2030 pues viene primero la elección del 2026 en Estados Unidos, luego la del 2027 en México, luego la del 2028 otra vez en Estados Unidos, y ya sobre eso, ya una vez que haya pasado la elección del 2028 y solamente Dios sabe quién estará vivo de aquí entonces, tendríamos una idea más o menos de hacia dónde se inclinaría la balanza del mundo si es que la gente de Donald Trump logra ganar nuevamente la silla presidencial en Estados Unidos. Miguel, y esta decisión entonces, como en el segundo aspecto que usted nos compartió, de los bombardeos, los ataques de Israel, Estados Unidos en contra de Irán, ¿eso no termina por empujar más hacia los brazos de Rusia o incluso de la propia China a Irán? Pues la verdad no creo que Irán pueda caer más en los brazos de China y de Rusia porque pues ya están totalmente aliados. Desde hace mucho tiempo tienen convenios de protección, de seguridad, de colaboración, etcétera. Yo creo que esa es la razón por la que China ha mantenido un silencio bastante, pues, interesante, nada, sorprendente, digo, conociendo la situación. Digo, todo el mundo pensaría que China se tendría que manifestar de manera airada, que tendría que mandar, o sea, es lo que la gente piensa que mandarían tropas y armas y etcétera. No, no. ¿Por qué? Pues porque China sabe que necesita negociar condiciones favorables con Estados Unidos, porque, por lo que mencioné, del petróleo, precisamente, como eh, China depende del petróleo, bueno, en gran medida del petróleo de Irán, bueno, cuando menos un 20%, como ya lo mencioné, eh, no puede romper lanzas con Estados Unidos, aun cuando no esté de acuerdo con esta operación, precisamente porque no sabe qué condiciones le va a imponer Donald Trump. Ese es el tema en el que está metido ahorita China, por eso ha guardado un silencio prudente para no enemistarse con Donald Trump y provocar que le impongan condiciones pues más adversas. En el caso de Rusia, pues sí ha condenado, como es lógico, y dice que le van a dar el apoyo y armas y todo a, a Irán, pero yo creo que es más una declaración que un hecho en sí mismo, porque por Rusia está más interesada en terminar con el conflicto en Ucrania y sabe que ahora tendría una posibilidad de hacerlo intercambiando, digamos, pues los intereses rusos en Irán para que Estados Unidos le permita quedarse con lo que ha ido tomando del territorio de Ucrania a cambio de que Rusia, pues, se haga de la vista gorda y permita que Estados Unidos haga e intervenga con Irán. Irán
el programa nuclear que estaba desarrollando era un programa asesorado y guiado por científicos rusos. Era un programa nuclear para llegar a enriquecer uranio, pero al grado simplemente de la generación nucleoeléctrica, no para llegar a desarrollar el enriquecimiento necesario para llegar a crear una bomba nuclear. Entonces, yo creo que Rusia, pues también está midiendo hasta dónde puede sacar alguna ventaja de esta situación, sabiendo que pues Estados Unidos posiblemente se vaya a quedar al mando de Irán. Ahora, Irán, por supuesto que no es Venezuela, hay muchas diferencias, muchísimas. Para empezar, Venezuela es un país que tiene alrededor de poquito más de 40 millones de habitantes. Bueno, en teoría son 40 millones de venezolanos, pero de esos 40, pues más o menos 9 o quizá 10 se tuvieron que salir huyendo a lo largo de estos 25 años de locura chavista y del régimen bolivariano. Quedaron 30 millones en Venezuela. En Irán hay alrededor de 90 millones de habitantes. Estamos hablando del triple de habitantes que hay en Irán respecto a Venezuela. Además, Irán es el principal productor de drones militares a nivel, yo creo que a nivel mundial. De hecho, los drones que utiliza Rusia en su guerra con Ucrania son drones iraníes, posiblemente con tecnología rusa, posiblemente con tecnología china, posiblemente de fabricación algunos, incluso aunque sean drones iraníes, pero quizá algunos se fabrican en China, pero otros muchos se fabrican ahí en Irán. Muchos de los misiles que están utilizando los iraníes son de fabricación casera, o sea, no casera, sino local de Irán. Y Rusia le ha dado algunas de las armas más letales que existen, para las cuales ni siquiera existen defensas, porque desarrollaron una tecnología para la cual no hay forma de, de defenderse, que son las armas hipersónicas, los misiles hipersónicos. Supuestamente, según la prensa iraní, lograron alcanzar a uno de los portaaviones que desplegó Estados Unidos. Estados Unidos desplegó 3 portaaviones al Mediterráneo y a las costas de pues precisamente de esa zona donde está Irán. De esos 3, se supone, me parece, si no, a lo mejor doy mal el dato, pero creo que al Gerald Ford es al que alcanzaron algunos de los misiles, incluso provocando la muerte de algunos de los militares que iban a bordo de eso. Estados Unidos no lo ha reconocido, ni Israel tampoco, obviamente, pero lo que sí han tenido que reconocer es que han derribado aviones de estos cazas, que son de los aviones, pues también, aunque no son de la última generación, estos que, o sea, Estados Unidos trae de última generación, pero estos que derribaron no eran los más modernos, pero supuestamente han hecho pasar como que fue un incidente de Emiratos Árabes que por error derribó a los aviones norteamericanos, confundiéndolos con aviones iraníes, lo cual es verdaderamente absurdo y ridículo. Yo creo que nadie se pudiera creer semejante cosa, porque, pues, por supuesto que si son aliados están en comunicación y sabe perfectamente Irán, perdón, Emiratos Árabes, qué aviones están sobrevolando su espacio aéreo, porque son aviones militares norteamericanos, pero que se están reportando pues a los controles de Emiratos, porque están haciendo una labor coordinada de defensa. Eso simplemente no es creíble. Lo que no quiere Estados Unidos y Donald Trump es reconocer que Irán le ha dado estos golpes que, aunque por supuesto no es que sean letales ni mucho, o sea, me refiero, no es que vayan a poner de rodillas a Estados Unidos, pero es una humillación por todo lo que ha presumido Donald Trump, que Estados Unidos la principal potencia militar mundial, que sí lo es, pero donde dice que no hay quien los pueda ni siquiera tocar prácticamente, y de repente que le derriben aviones y que lleguen a impactar a uno de sus portaaviones, por supuesto que eso sí tiene un impacto gigantesco para la opinión pública en Estados Unidos, que es la única que le importa a Trump. Por eso es que no han querido reconocer estos hechos, pero para el gobierno de Irán, por supuesto que
son golpes que han remoralizado por completo y reivindicado su causa. En el caso de Israel, pues han dicho que han hecho muchas cosas, pero desgraciadamente a Israel no se le puede creer porque pues Israel es un estado que ha vivido de la mentira y de la propaganda, pero tienen desde que se creó el Estado de Israel y tienen una de las principales agencias de espionaje que ha generado todo tipo de operaciones perversas a nivel mundial, que es el Mossad. Por lo tanto, creerle a Israel cualquier versión de información, pues básicamente es como creer en Santa Claus, porque sería una fantasía, dado que Israel pues se ha caracterizado por manipular, por mentir, engañar y crear todo tipo de propaganda que no se apega realmente a la realidad. También Estados Unidos va por ese mismo camino, creando unas narrativas que a veces no tienen sustento. Pero desgraciadamente en las guerras no solamente se pelean con armas, sino también se pelean con información y propaganda. Entonces, tanto el régimen de Irán está creando su propia propaganda a través de medios, incluso medios que están enfocados exclusivamente al mundo hispanoparlante, como sería Hispan TV, que es un medio iraní financiado por el gobierno, pero que está hecho para captar o para influenciar en la opinión pública hispanoamericana especialmente, pero también española. Así que es difícil, hay que tener cuidado porque de ambos lados se está eh, dando mucha propaganda, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de Irán y de Israel. Así que pues hay que tomar toda la información, pero con bastante cuidado, ¿no? No creernos todo lo que nos han dicho. Está como cuando cerraron el aeropuerto aquí en El Paso, Texas, entre la noche del martes 10 de febrero a la mañana del día 11 por una aparente, escúchenlo bien allá a quienes nos sintonizan, por un aparente globo de fiesta. Entonces dice uno, ¿cómo un globo de fiesta va a generar que se cierre un aeropuerto? Esa fue la versión de el gobierno de Estados Unidos. Cuando ve uno los videos, Miguel, al menos los que circulan aquí en los noticieros locales, son otro tipo de luces los que se ven claramente, pero dijeron que era un globo de fiesta. Así son las narrativas norteamericanas, Miguel. Sí, se dijo que podía ser pues drones, que sería quizá la versión más creíble, pero tampoco se sabe drones de quién y si estaban volando de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos. Supuestamente la primera versión es que eran drones de los narcos y que por eso el gobierno los había, pero bueno, es que realmente una de las versiones que yo escuché es que estaban implementando como un nuevo sistema y que necesitaban detener el tráfico aéreo para probarlo. Para poder detener el tráfico aéreo necesitaban inventar un pretexto de seguridad nacional o de seguridad. Ahí, y por eso se inventaron este asunto del dron. Porque pues, para derribar un dron, Estados Unidos no necesita paralizar un aeropuerto. O sea, tiene la tecnología para hacerlo y saben de dónde viene, a dónde va, qué están haciendo. O sea, simplemente no sé, bueno, a mí no me quedó claro quién y con qué intención estaban haciendo esto. Pues yo las versiones que me parecerían más creíbles era esto, que estaba probando como un nuevo sistema de algo y necesitaban que no hubiera tráfico aéreo y cerraron el aeropuerto argumentando esto. Pero por supuesto que esto del globo de fiesta, pues es algo que yo creo que nadie se cree, ¿no? Miguel, y para finalizar, por favor, aquí con el auditorio, sus revistas y sus productos, Miguel. Gracias. Bueno, tenemos en nuestra plataforma que es www.biie, así como se ve aquí atrás de mí, con B grande doble I, e.org, esa es nuestra página de internet. Acá, bueno, no sé si se alcanza a ver, déjeme subir un poquito la cámara, así como se ve ahí, exactamente en la esquina, aquí. En esa página, ustedes pueden encontrar información de todo esto que estamos comentando. Nosotros estamos publicando 2 veces por semana un informativo, un compendio de información de noticias y con algunas columnas también de
pues, escritores, ¿no? Acreditados, que le permite a la gente tener una idea clara de lo que está sucediendo en México, en Estados Unidos, en la economía, a nivel mundial, incluso los temas de la iglesia y algunos avances de la tecnología para que la gente pueda tener una idea hacia dónde se está moviendo el mundo. Esta revista tiene un costo de 500 pesos mensuales, la suscripción. Estamos enviando 8 ejemplares al mes, es decir, 2 veces por semana. Y también en el canal que tenemos, que es el del BIE Boletín de Información, en YouTube, así lo pueden buscar, tenemos más de 600 videos subidos ahí a lo largo de 9 años que tenemos ya con el canal. Con nuestra plataforma estamos ya cumpliendo 12 años, vamos para el año 13 en este 2026, si Dios nos permite. En octubre cumplimos 13 años de esta plataforma de información y análisis. Y en nuestro canal de YouTube lo tenemos desde hace creo que 9 años más o menos. Y ahí pues tenemos más de 600 videos, como ya mencioné, de todo tipo de temas. Tenemos entrevistas, reportajes, conferencias y entrevistas que yo he hecho y entrevistas que me han hecho, tanto de las dos. Y tenemos videos temáticos sobre algunos asuntos, algunos que eran puntuales en ese momento y otros que siguen siendo vigentes porque no han perdido, no han caducado, ¿no? En cuanto a que puedan ser interesantes para las personas. Así que pueden encontrar un acervo muy amplio de información también que espero que les sirva. Estamos tratando de hacer transmisiones 2 o 3 veces por semana, transmisiones en vivo, para que la gente pueda interactuar, mandar sus preguntas, comentarios, etcétera. Y también tenemos una línea de productos, también como la pueden ver aquí atrás de mí en esta página que está aquí, que es www.familynaturall.com. En esta página pueden encontrar, nosotros tenemos un catálogo de alrededor de 25 productos, un poquito más, digo, poquito menos, más o menos 23, 25 productos de cuidado personal y de aseo para las necesidades, para cubrir las necesidades de cualquier casa u oficina. Tenemos pues de todo, ¿no? Desde shampoos de cabello, shampoo de cuerpo, jabón de manos, desodorantes, tenemos lociones antibacteriales, detergentes, lavatrastes, germinicida, tenemos limpiadores multiusos, limpiadores, aceites para madera, para limpiar vidrios, en fin, todo lo que se necesita en una casa tenemos prácticamente. La idea de tener esta línea de productos, pues es para tener una fuente de ingreso también para financiar las labores que estamos haciendo de información y concientización, pero además para hacerle llegar a la gente productos de calidad que no dañen su salud, porque todos estos productos cuentan con certificaciones de que son productos biodegradables y pues, ecológicos, ¿no? Pero además, otra ventaja de estos productos es que, a diferencia de los productos comerciales, muchas de las grandes empresas transnacionales, de las marcas que de la mayoría de la gente compra, pues esas empresas utilizan parte de su ganancia para financiar las campañas con las que nosotros estamos en contra. Cuando digo nosotros, me refiero pues a usted, a mí y a su audiencia y a la mía y a mucha de la gente que nos hace favor de seguirnos, vernos o recomendarnos. Entonces, pues nosotros estamos financiando esas causas con las que estamos en contra. Digo, estamos financiando porque compramos esos productos. Por eso quisimos sacar una línea alterna para ser coherentes con nuestra militancia y con nuestra convicción de no solamente denunciar estas políticas contrarias a la vida y otras cosas, sino al mismo tiempo darle una alternativa a la gente, porque una cosa es decir, no, pues no compres estas marcas, ok, está bien, y entonces ¿cuáles compro? Ah, no, pues eso sí, quién sabe, no, por eso quisimos nosotros darles esta alternativa, pero además hay una tercera razón que muchas de estos productos que la gente compra, si los compran en las grandes cadenas de supermercados, sobre todo las internacionales, pues hacen exactamente lo mismo, dedican parte de la ganancia para financiar campañas en contra de las cuales uno estaría. Entonces, no hay que financiar estas cadenas porque están financiando a nuestros enemigos. Por eso nosotros le ofrecemos a la gente que tenga la oportunidad o la opción de ser distribuidores de nuestros productos, no solamente usarlos y consumirlos para su propio beneficio, sino además, pues con sus vecinos o su familia más inmediata,
pues recomendarlos para que se los compren. Y entonces la ganancia que se llevaría a una tienda, pues mejor que se la lleven ustedes, beneficien a su familia dándoles un producto a sus amigos o vecinos de calidad y al mismo tiempo que ustedes tienen un beneficio económico y todos salimos ganando. Esa es la intención de nuestros productos que pueden encontrar en esta página que ya mencioné, www.familynatural.o natural con doble L, porque está en inglés, pero se entiende perfecto en español, .com. Ahí pueden encontrar, o si les interesa, nos pueden mandar un correo. Ahí está en la plataforma, en la página, el formulario de contacto. Nos mandan un correo diciendo me interesa distribuir o comprar los productos o lo que sea, y nos ponemos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Dios le siga bendiciendo y la Virgen María siga con su manto bendito acompañándolo en su labor, que no es nada sencilla, pero que aún así usted está día con día actualizándonos sobre sus investigaciones, sobre sus invitados, Miguel. Le agradezco, como siempre, la oportunidad de poderme dirigir a su audiencia. Siempre es un ejercicio muy enriquecedor para mí poder participar con ustedes y saben que cuando la circunstancia lo requiere, siempre estoy en la mejor disposición de participar en su canal.